Buenos días, mi nombre es Alba Cuesta, yo pertenezco al equipo número 1 y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre los procesos de manufactura con pérdida de material. Desde épocas muy remotas, el hombre ha modificado el aspecto y características de diversos materiales que se encuentran en su hábitat natural. A través del tiempo aprendió a dominar las técnicas o métodos mediante los que ha podido transformar estos materiales en elementos útiles para su subsistencia. Este fenómeno ha dado origen a los procesos de fabricación. El objetivo primario de todo proceso será producir un componente de la forma y dimensiones deseadas, con los acabados y propiedades requeridos. Todo esto en el menor costo y de forma sustentable. Este trabajo tiene como propósito general brindar a los estudiantes de esta materia los procesos de manufactura con pérdida de material, como lo son el fresado, el tallado, el esmerilado, el troquelado, el punzonado y el cizallado, generando en ellos, en los estudiantes, la capacidad para seleccionar y aplicar procesos de este tipo con el fin de obtener productos de calidad. Les voy a explicar en qué consiste el fresado. ¿Qué es el fresado? Es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a trabajar. Condiciones de operación del proceso. Con respecto a las medidas de seguridad, para utilizar una fresadora, la fresadora, al igual que cualquier otra herramienta que se conecte a la red eléctrica, puede ser muy peligrosa, por lo que es necesario conocer y poner en práctica una serie de medidas que reduzcan las posibilidades de tener un percance. En primer lugar, conviene comprobar la superficie que se va a cortar, porque la presencia de clavos o partes metálicas en su interior puede impedir el avance normal de las fresas e incluso dañar la herramienta. La base de la fresadora debe estar bien sujeta y colocada plana contra el material que se desee cortar, para mejorar la estabilidad y el control de la máquina. Antes de cualquier manipulación hay que desenchufar el aparato y esperar a que pare la fresadora. Una vez cambiada la fresa, es necesario asegurarse de que ésta se encuentra bien ajustada. De lo contrario, se puede soltar o desajustar, lo que provocaría una pérdida de control de la herramienta. No se debe tocar la fresa ni proceder a su cambio justo después de haber realizado un corte. Otra precaución que se debe tener en cuenta respecto a las fresas es que éstas han de estar afiladas y en buen estado. Las fresas dañadas se pueden romper durante su uso, y si están mal afiladas requieren el empleo de mayor fuerza por parte de la persona que maneja la herramienta, lo que contribuye al mayor deterioro de la pieza y a que se pueda romper con facilidad. Tampoco se debe tocar la fresa ni proceder a su cambio justo después de haber realizado un corte, ya que la fricción provocada la habrá calentado y podría causar quemaduras en las manos desnudas de la persona que la manipula. De igual modo, no es recomendable que se suelte la herramienta mientras se para el giro del motor, ya que la fresa continúa este movimiento y se puede enganchar. Por último, no hay que olvidar el uso de gafas de seguridad y una mascarilla antipolvo para evitar la entrada de partículas en los ojos y en el área de las mucosas. Operaciones realizadas con el proceso de la fresadora. Hay varios tipos de fresados. En ellos se encuentran el aplanamiento, que es la aplicación más frecuente del fresado, es el aplanamiento, que tiene por objeto conseguir superficies planas. Para el aplanamiento se utilizan generalmente fresas de aplanar de plaquitas intercambiables de metal duro, existiendo una gama muy variada de diámetros de estas fresas y del número de plaquitas que monta cada fresa. Número 2 está el fresado en escuadra. El fresado en escuadra es una variante del planeado que consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecaniza. Como número 3 podemos encontrar el cubicaje. La operación de cubicaje es muy común en las fresadoras verticales u horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal u otro material como mármol o granito en las dimensiones cúbicas adecuadas para operaciones posteriores. También tenemos el corte, una de las operaciones iniciales de mecanizado que hay que realizar, consistente muchas veces en cortar las piezas de longitud determinada partiendo de barras y perfiles comerciales de una longitud mayor. Para el corte industrial de piezas se utilizan indistintamente sierras de cinta o fresadores equipadas con fresas cilíndricas de corte. El ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utiliza generalmente fresas cilíndricas
Con la anchura de la ranura y a menudo para aumentar la producción se montan varias fresas en el eje portafresas, permitiendo aumentar la productividad del mecanizado. Al montaje de varias fresas cilíndricas se le denomina tren de fresas o fresas compuestas. También está el copiado. Para el fresado, en copiado se utilizan fresas con el perfil de plaquita redondo a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en orografía y perfiles de caras cambiantes. Existen dos tipos de fresas de copiar, las de perfil de media bola y las de canto redondo o tóricas. Fresado en cavidades. En este tipo de operaciones se aconseja realizar un taladro previo y a partir del mismo y con fresas adecuadas abordar el mecanizado de la cavidad, teniendo en cuenta que los radios de la cavidad deben ser al menos un 15% superior al radio de la fresa. Torno fresado. Este tipo de mecanizado utiliza la interpolación circular en fresadoras de control numérico y sirve tanto para el torneado de agujeros de precisión como para el torneado exterior. Fresado en roscas. El fresado de roscas requiere una fresadora capaz de realizar interpolación helicoidal simultánea en 2 grados de libertad, la rotación de la pieza respecto al eje de la hélice de la rosca y la traslación de la pieza en la dirección de dicho eje. El fresado frontal consiste en el fresado que se realiza con fresas helicoidales cilíndricas que acatan frontalmente la operación de fresado. Fresado de engranajes. El fresado de engranajes apenas se realiza ya en fresadoras universales mediante el plato divisor, sino que se hace en máquinas especiales llamadas talladoras de engranajes y con el uso de fresas especiales del módulo de diente adecuado. Taladrado, escariado y mandrinador. Estas operaciones se realizan habitualmente en las fresadoras de control numérico dotadas de un almacén de herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para cada caso. El mortajado consiste en mecanizar chaveteros en los agujeros, para lo cual se utilizan brochadoras o bien un accesorio especial que se acople al cabezal de las fresadoras universales y transforma el movimiento de rotación en un movimiento vertical alternativo. ¿Cuál es la importancia y aplicaciones del proceso de fresado? La fresadora fue inventada a principios del siglo XIX y desde entonces se ha convertido en máquinas básicas en el sector del mecanizado. Gracias a la incorporación del control numérico, son las máquinas de herramienta más polivalentes por la variedad de mecanizados que pueden realizar en los múltiples procesos de fabricación industrial. Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos materiales, como plástico, vidrio, madera, aceros, metales no férricos y materiales sintéticos, superficies planas o curvas, de entalladura, de ranuras, de dentado, entre otros. Las fresadoras que emplean el control numérico computarizado o también llamadas máquinas CNC se usan en casi todas las partes. Ya no solo abarcan los grandes establecimientos industriales, sino también talleres de todo tipo, tanto de pequeña como de mediana envergadura. Prácticamente no existe ámbito alguno de un proceso de fabricación que no dependa de estas poderosas y versátiles máquinas. Herramientas y máquinas o equipos relacionados con las fresadoras. La máquina que se utiliza se llama fresadora. Una fresadora es, por tanto, una máquina dotada de una herramienta de corte fijada al cabezal y provista de movimiento lineal en 3 direcciones, X, Y y Z. La pieza irá fijada a la mesa por el procedimiento de fijación que se elija, y el desplazamiento en estas 3 direcciones es lo que se denomina los ejes de la máquina. Es importante entender que, cuando se habla de ejes, se hace referencia a los ejes de un sistema cartesiano, como ya mencioné, X, Y, Z. En este sentido, pueden clasificarse las fresadoras según el número de ejes en 3 tipos. De 3 ejes, se trata de fresadoras con posibilidad de movimiento horizontal, vertical y oblicuo. Este último como resultado de la combinación de movimientos entre mesa, ménsula y husillo. De 4 ejes, las fresadoras tipo 4 ejes cumplen todas las funciones descritas en el tipo anterior, con un movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes. Añade la posibilidad de control de giro de la pieza sobre uno de los ejes gracias a un plato giratorio o mecanismo divisor. De esta forma, este tipo de fresadoras está especialmente indicado a la hora de generar superficies labrando sobre patrones cilíndricos. Tal es el caso del labrado de ejes estriados o engranajes. Y de 5 ejes.
Además de cumplir con todas las posibilidades de las descritas anteriormente, las fresadoras de 5 ejes cuentan con dos particularidades. De una parte, permitir el control de giro de la pieza sobre dos de sus ejes, uno de ellos perpendicular al husillo y el otro paralelo, como en el caso de la de 4 ejes, que se consigue por medio de un plato giratorio o mecanismo divisor. Y de otra parte, permitir el giro de la pieza sobre un eje horizontal y que la herramienta pueda inclinarse alrededor del eje, perpendicular al anterior. Los componentes principales de una fresadora son la base, el cuerpo, la consola, el carro, la mesa, el puente y el eje de la herramienta. La base permite un apoyo correcto de la fresadora en el suelo. El cuerpo o bastidor tiene forma de columna y se apoya sobre la base o ambas forman parte de la misma pieza. Habitualmente la base y la columna son de función aleada y estabilizada. La columna tiene en la parte frontal unas guías templadas y rectificadas para el movimiento de la consola y unos mandos para el accionamiento y control de la máquina. La consola se desliza verticalmente sobre las guías del cuerpo y sirve de sujeción para la mesa. La mesa tiene una superficie ranurada sobre la que se sujeta la pieza a conformar. La mesa se apoya sobre dos carros que permiten el movimiento longitudinal y transversal de la mesa sobre la consola. El puente es una pieza apoyada en voladizo sobre el bastidor y en el que se alojan unas lunetas donde se apoya el eje portaherramientas. En la parte superior del puente suele haber montado uno o varios tornillos de cáncamo para facilitar el transporte de la máquina. El portaherramienta o portafresa es el apoyo de la herramienta y le transmite el movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor. Este eje suele ser de acero aliado al cromo vanadio para herramientas. Características del proceso. ¿Cuáles son las ventajas del proceso? Cualquier geometría, buena precisión y acabado superficial, comparado con el de fundición en forja, flexibilidad desde piezas unitarias hasta largas series, diferentes materiales, hay limitación en materiales muy duros. ¿Y cuáles son las limitaciones del proceso? Es un proceso caro y limitado en algunos materiales muy difíciles de trabajar. Gracias. En la siguiente imagen podemos observar la estructura de una fresadora. En el número 1 tenemos la base, en el número 2 la columna, en el número 3 la consola, en el número 4 el carro transversal, en el número 5 la mesa, en el número 6 el puente y en el número 7 el eje portaherramientas. Buen día, mi nombre es Gerardo Trujillo y yo les voy a hablar sobre operaciones de tallado y esmerilado. El tallado consiste en sustraer material de un elemento base. También se conoce sobre el tallado de engranajes y su alta productividad en el tallado de engranajes contornos, CNC, condiciones de operaciones de proceso. El proceso de tallado de engranajes, básicamente en función del procedimiento de producción empleado, se clasifican en dos grandes grupos. La talladora de engranajes por reproducción y la talladora de engranajes por generación. Algunas operaciones relacionadas con este proceso, en el campo de la micromecánica, muchos componentes requieren el tallado de un dentado o el tallado de ciertas piezas muy pequeñas, a menudo en máquinas especiales para tallado. Esto suele ser en varias fases, así pues la fabricación de piezas se realiza en varias secuencias y en máquinas distintas. Eh, Importancias y implicaciones del tallado, podemos tener que sus aplicaciones son variadísimas, se usa tanto a nivel arquitectónico industrial como para el embellecimiento de objetos de uso cotidiano. Algunas máquinas que podemos clasificar en las talladoras de engranajes por reproducción, que pueden ser de dos tipos, las cepilladoras y las fresadoras. También tenemos la, las características del proceso de tallado, en donde podemos tener en los tallados con fresa madre, que básicamente es un proceso de fabricación de engranajes que genera los dientes de engranaje mediante una serie de cortes con una herramienta de corte helicoidal. El proceso de tallado de engranajes con fresa madre puede utilizarse eh, de baste, semiacabado o acabado, y también en perfiles de engranaje según el DIN 3972. Tenemos el esmerilado, que
El maquinado por abrasivo implica la eliminación de materiales por la acción de partículas abrasivas duras que están, por lo general, adheridas a una rueda. El esmerilado es un proceso abrasivo más importante en términos de número de máquinas de herramientas en uso. El esmerilado es el más común de todas las operaciones de trabajo con máquinas y herramientas. También podemos decir que es un proceso de remoción de material en el cual las partículas abrasivas están contenidas en una rueda de esmeril aglutinado que opera a velocidades periféricas muy altas. Por lo general, la rueda de esmeril tiene una forma de disco balanceada con toda precisión para las altas velocidades de rotación que pueden producirse en un esmeril. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Leonores Mancini, de cédula 26-508-664, de la sección 305 y 1 de manufactura, y hoy les voy a hablar sobre el análisis del proceso de esmerilado. Las condiciones de corte en el esmerilado se caracterizan por velocidades muy altas y cortes muy pequeños, comparados con el fresado y otras operaciones de maquinado convencional. En una operación de esmerilado, lo que interesa es cómo se combinan las condiciones de corte con los parámetros de la rueda de esmeril para afectar en los siguientes aspectos. Acabado superficial. El esmerilado comercial se realiza para lograr acabados superficiales superiores a los que puede alcanzarse con un maquinado convencional. El acabado superficial de la pieza de trabajo lo afecta el tamaño de las virutas individuales que se forman durante el esmerilado. Fuerza y energía. La fuerza específica es mucho más grande que en el maquinado convencional. Hay varias razones para esto. La primera es el efecto del tamaño en el maquinado. Previamente, el espesor de la viruta en el esmerilado es mucho menor que para otras operaciones de maquinado. Segundo, los granos individuales en una rueda de esmeril tienen ángulos de inclinación extremadamente negativos. Y tercero, la energía específica es más alta en el esmerilado porque no todas las partículas individuales se involucran en el corte real. Pueden reconocerse tres tipos de acciones de los granos. A. Granos de corte, en el cual los granos penetran bastante dentro de la superficie para formar una viruta y remover el material. B. Granos fracturados, en el cual el grano penetra dentro del trabajo, pero no lo suficiente para causar corte. Y C. Fricción, en el cual el grano toca la superficie durante su recorrido, pero solamente ocurre fricción de roce. Los ángulos de inclinación negativa y las acciones ineficientes de los granos se combinan para causar que los procesos de esmerilado sean muy ineficientes. Como otro aspecto tenemos temperaturas en la superficie de trabajo. Al contrario de las operaciones convencionales de maquinado, la mayor parte de la energía en el esmerilado permanece en la superficie trabajada, lo que ocasiona altas temperaturas en la superficie de trabajo. Las marcas de quemaduras aparecen como decoloraciones en la superficie debidas a la oxidación. Las grietas superficiales indican un caso extremo de daño térmico en la superficie de trabajo. Un efecto térmico perjudicial es el ablandamiento de la superficie de trabajo. El tercer efecto térmico en el esmerilado puede causar esfuerzos residuales en la superficie de trabajo. Desgaste de la rueda. Se reconocen tres mecanismos como las causas principales de desgaste. El primero, la fractura del grano. Ocurre cuando una porción de los granos se rompe, pero el resto permanece aglutinado en la rueda. La tendencia del grano a fracturarse se denomina fragilidad. La segunda, el desgaste por rozamiento. Involucra el desgaste de los granos individuales que dan como resultado zonas planas y filos redondeados. Se debe a mecanismos físicos similares, incluidas la fricción y la difusión. La tercera, la fractura del aglutinante ocurre cuando los granos individuales son expulsados del material aglutinante. La fractura del aglutinante ocurre cuando el grano se ha despegado debido al desgaste por roce y la fuerza resultante del corte es excesiva. Consideraciones en la aplicación del esmerilado. Fluidos de esmerilar. La aplicación adecuada de los fluidos de corte ha sido efectiva para reducir los efectos térmicos y las altas temperaturas superficiales de trabajo. Cuando estos fluidos se usan en una operación de esmerilado se llaman fluidos de esmerilar. Dos funciones comunes de estos son reducir la fricción y eliminar el calor de los procesos. Los tipos de fluidos esmerilados incluyen en su composición química aceites de esmerilar y aceites solubles al agua.
Se recomiendan comúnmente las mezclas de aceite en agua como fluidos de esmerilar, cuyas concentraciones son más altas que los aceites solubles para cortes convencionales. Operaciones de esmerilado y máquinas de esmerilar. El rectificado se usa para el acabado de piezas cuya geometría ha sido creada mediante otras operaciones. Se han diseñado máquinas para rectificar superficies planas, cilindros exteriores o interiores y formas de contorno. El estudio de las operaciones y de las máquinas en esta sección incluye los siguientes tipos. El esmerilado de superficie plana. Se usa para el esmerilado de superficies planas. Se realiza ya sea con la periferia de la rueda de esmeril o con la cara plana de la rueda. El esmerilado periférico se realiza girando la rueda en un eje horizontal y el esmerilado frontal se realiza girando la rueda en un eje vertical. Esmerilado cilíndrico. Se usa para piezas de revolución. Estas operaciones de esmerilado se dividen en dos tipos básicos. A. El esmerilado cilíndrico externo se usa para terminar piezas que han sido maquinadas al tamaño aproximado y tratadas térmicamente para alcanzar la dureza deseada. Y B. El esmerilado cilíndrico interno. La pieza de trabajo se sostiene por lo general en un mandril y se hace girar. La rueda avanza en cualquiera de estas dos formas, avance transversal y avance profundo. El esmerilado interno se usa para acabar superficies internas endurecidas de guías de cojinetes y superficies de bujes. Esmerilado sin centros. Es un proceso alternativo para esmerilar superficies cilíndricas internas y externas. Este esmerilado se usa para trabajo de alta producción. El arreglo para este esmerilado externo sin centro consiste en dos ruedas, la rueda de esmeril y la rueda reguladora. Esmerilado de alta remoción del material. Este esmerilado se realiza a profundidades de corte muy altas y a velocidades de avance muy bajas. La tasa de remoción del material y la productividad se incrementan debido a que la rueda corta de manera continua. Otras operaciones de esmerilado. Tenemos las esmeriladoras de herramientas. Son máquinas de rectificar especiales de varios diseños para afilar y reacondicionar las herramientas de corte. Estas máquinas tienen dispositivos que posicionan y orientan las herramientas durante el esmerilado a las superficies deseadas. Las esmeriladoras de interiores verticales son máquinas usadas para rectificar agujeros con alta precisión en piezas de acero endurecido. Los esmeriles de disco son máquinas esmeriladoras con discos abrasivos grandes montados en ambos extremos de un nucillo horizontal. La configuración del rebabador es similar al esmeril de disco. La diferencia es que el esmerilado se hace en la periferia de la rueda más que al lado plano de la rueda. El esmerilado con bandas abrasivas usa partículas abrasivas pegadas a una banda flexible. Se usa una placa plana para trabajos que necesiten superficies planas. Procesos abrasivos relacionados. Estos se usan como operaciones de acabado. La forma inicial de la pieza se crea mediante algún otro proceso y se termina por medio de alguna de estas operaciones para obtener un acabado superficial superior. El rectificado es un proceso abrasivo ejecutado por un conjunto de barras abrasivas pegadas. Una aplicación común en el acabado de las perforaciones en los motores de combustión interna. El bruñido es un proceso abrasivo que se usa para producir acabados superficiales de extrema precisión y tersura. Se usa en la producción de lentes ópticos, calibradores y otras piezas que requieren acabados muy buenos. El superacabado es un proceso abrasivo similar al lapeado, lo que la diferencia del lapeado serían los siguientes aspectos. Los recorridos son más cortos, se usan con frecuencias más altas, se aplican presiones más bajas entre la herramienta y la superficie, las velocidades de la pieza de trabajo son más bajas y los tamaños de granos son menores. El pulimentado se usa para remover arañazos y rebabadas, para alisar las superficies gruesas por medio de los granos abrasivos pegados a una rueda de pulimentado que gira a altas velocidades. El abrillentado se usa para producir superficies atractivas de alto lustre. Los abrasivos son muy finos y están contenidos en un compuesto de abrillantado que se presiona en la superficie externa de la rueda mientras gira. Muchísimas gracias.
El troquelado es un proceso mecánico de producción industrial que se utiliza para trabajar en frío una lámina metálica y fabricar completa o parcialmente piezas por medio de una herramienta, es decir, el troquel, conformado por un punzón y una matriz, también llamado macho y hembra respectivamente. Mediante una prensa, el troquel ejerce presión sobre el material, supera su límite de elástico y actúa como fuerza para transformarlo, bien sea para cortar, doblar o conformar una forma previamente definida. En raras ocasiones, cuando el espesor de la lámina es muy grande y no se puede obtener las piezas por fundición u otro proceso, el material debe calentarse previamente. Los tipos más comunes son los siguientes. Tenemos los simples, que es de una estación o un paso. Estos troqueles permiten realizar solamente una operación en cada golpe de la prensa. Son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder construir una pieza y considerarla terminada. Se utilizan para fabricar piezas sencillas. También tenemos los compuestos, que son de 2 o 3 estaciones o pasos, que son herramientas que permiten aprovechar la fuerza ejercida por la prensa realizando 2 o más operaciones en cada golpe y agilizando el proceso. Esto genera mayor productividad. También tenemos los progresivos de múltiples estaciones o pasos, que son troqueles complejos y de gran desarrollo, constan de incluso decenas de etapas o pasos. En cada uno de ellos se modifica la lámina con una secuencia establecida por el diseñador, es decir, la secuencia de corte, de tal manera que al final se obtiene una o varias piezas terminadas. Son altamente productivos, aunque su mantenimiento y operación es más compleja que en los otros casos y requieren de mayor capacitación del personal involucrado. Por supuesto, por su alta eficiencia y precisión vale la pena todo ello. El punzonado es un procedimiento de cortes de láminas o chapa de materiales metálicos. Se hace por medio de un dispositivo mecánico que cuenta con un punzón y una matriz. Esto se realiza al frío y consigue resultados limpios, precisos y con acabados profesionales. Todo el proceso de punzonado industrial está relacionado con una fuerza en forma de prensa y compresión del punzón que lleva a perforar la chapa o la lámina. Las máquinas para realizar el punzonado pueden ser controladas por un operador que vigila todas las etapas de funcionamiento de manera fácil y rápida, lo que implica menos mano de obra y mayor automatización de procesos, además de ser rápido y resultar bastante rentable. El punzonado industrial es mucho más económico que las máquinas para cortar con láser y puede realizar todas las operaciones de corte y conformado de piezas de manera rápida y efectiva, gracias a estar programadas e ir con mucha velocidad en cuanto al punzonado. Las punzonadoras son máquinas gobernadas por control numérico, es decir, CNC, con las que es posible obtener piezas diferentes con un número relativamente pequeño de herramientas estándar, con unos tiempos de preparación, cambio de herramientas y posicionamiento de la chapa muy rápidos. Todo ello gracias a la gran flexibilidad que permite el trabajo con CNC. Las partes de una punzonadora. Tenemos el control numérico, tenemos la mesa, tenemos el bastidor, tenemos el cabezal punzonador, tenemos la torreta portapunzones, el carro portagarra. Las características. En el proceso del punzonado se pueden considerar 3 etapas. La deformación, donde los esfuerzos del punzón sobre la chapa metálica originan en esta una deformación principalmente elástica y después plástica alrededor de los bordes del punzón y matriz. Tenemos la penetración, donde los filos de corte del punzón y matriz penetran dentro del material produciéndose grietas en el material debido a la concentración de tensiones a lo largo de los filos de corte. Tenemos también la fractura, donde las grietas originadas a uno y otro lado de la chapa se encuentran originando la separación del material. Mi nombre es María Tobar y les voy a hablar sobre el proceso de cizallado. Es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes rectos cortantes. Condiciones y operación del cizallado.
Trata del corte mecánico de metales en forma de chapa o plancha, sin producción de viruta, ni empleo de soplete u otro método de fusión. En este proceso, el punzón desciende sobre el metal y este se deforma plásticamente sobre la matriz. El punzón penetra en el metal y consiguientemente la cara opuesta de este se comba levemente y se corre hacia la matriz. Cuando la ductilidad y resistencia del material llega a su límite por la tensión aplicada, excede la resistencia de la cizalladora y el metal se rompe bruscamente a través del espesor restante. Operaciones relacionadas con el cizallado. El punzonado y troquelado son operaciones de cizallado, en las que las cuchillas tienen la forma de líneas curvas cerradas que siguen los bordes de un punzón y una matriz. Básicamente, estas operaciones de corte son iguales y su diferencia es primordialmente una cuestión de definición. En el troquelado, el trozo de material que recorta el punzón se suele llamarse troquel, es la pieza a producir, por lo que las de babas mayores y demás detalles indeseables deben dejarse en la banda. En el punzonado, el trozo cortado es el desperdicio, mientras que el resto de la banda constituye la pieza a producir. Ambas operaciones suelen efectuarse en prensas mecánicas de un tipo u otro. Importancia y aplicaciones del cizallado. El cizallado, llamado también guillotinado, en ciertas actividades se hace en frío, en la mayoría de los materiales. En general es para cortes rectos o a lo ancho o a lo largo del material, perpendicular o en ángulo. La acción básica del corte incluye bajar la cuchilla hasta la mesa de la máquina para producir la fractura o rotura controlada durante el corte. La mayoría de las cuchillas tienen un pequeño ángulo de salida para ciertas operaciones específicas como punzonado o perforado, no hay esos ángulos de alivio. El cizallado o guillotinado puede emplearse con una variedad de materiales para cortar papel o refinar libros, y en la cizallada escuadradora para lámina. En el cizallado debe existir un claro para evitar que se forme rebaba al momento del corte. Eso quiere decir una separación entre el punzón y la máquina. Herramientas y máquinas para el cizallado. Las cizallas industriales pueden ser de dos tipos, la de rodillos y la de las guillotinas. Las cizallas de rodillos comprenden un bastidor de máquina, dos ejes de cuchilla girables, las cuchillas de rodillos y un manipulador desplazable paralelo a los ejes, así como medios de sujeción desmontables. Las cuchillas se pueden posicionar individual o bien de manera independiente entre sí por medio del manipulador y fijarse con los medios de sujeción. Las cizalladas industriales se utilizan para cortar metales en láminas gracias a la guillotina industrial para metal. Son habituales en todo tipo de sectores industriales y, como ocurre con las cizallas eléctricas y manuales, las de este tipo pueden ser mecánicas o bien hidráulicas. Las cizallas industriales son más comunes que las cizallas hidráulicas manuales, de modo que interesarse por las mejores cizallas industriales es algo fundamental para cualquier industria.
En las cizallas de guillotina se diferencian también varias partes: la bancada, el bastidor, la mesa, que es el lugar donde se apoya el material a cortar, el pisón como pieza que presiona y sujeta el material a cortar, la portacuchilla, la cuchilla móvil, la cuchilla fija, el grupo hidráulico, y el dispositivo de almacenamiento. Características del cizallado. Este proceso de corte de lámina o placas produce cortes limpios, es decir, sin viruta, calor o reacciones químicas de metal, pudiéndose hacer cortes rápidos y con bastante precisión, pero siempre en forma recta, longitudinal, transversal o diagonal a la placa. El cizallado es el término empleado cuando se trata de cortes en línea recta. El corte con formas regulares, redondas u ovaladas e irregulares se efectúan con punzocortado y perforación. El cizallado suele ser en frío, en especial con material delgado de muchas clases, tales como guillotinado de papeles de fibra, tela, cerámica, plástico, caucho y productos de madera. Ok, el ejercicio que escogimos es de fresado frontal y dice así: sobre un bloque de una aleación de aluminio de alta resistencia de 600 milímetros de longitud y 70 milímetros de ancho, se realiza una operación de planeado con una fresa de 10 dientes y 100 milímetros de diámetro. Las condiciones de corte empleadas en la operación son de 150 revoluciones por minuto, una velocidad de avance de 500 milímetros sobre minutos y una profundidad de corte de 2,5 milímetros. Calcular la potencia requerida en la operación, el par y la fuerza de corte. Nos dan un dato que es la energía específica de 0,75 gigajoule sobre metros cúbicos. Ok, procedemos a la solución y elaboramos el esquema del proceso de mecanizado de fresado frontal, donde tenemos la pieza, tenemos la fresa y procedemos a calcular. La potencia consumida se puede calcular como el producto de la energía específica por el volumen total de material eliminado en la unidad de tiempo. Ahí podemos ver la ecuación de la potencia consumida, donde B será el ancho del corte de 70 milímetros. No se emplea el diámetro de la fresa en el cálculo, ya que solo trabaja con una anchura igual al de la pieza. D es la profundidad de corte o profundidad de pasada de 2,5 milímetros y F es la velocidad de avance de la pieza de 500 milímetros sobre minutos. Y bueno, W, que ya nos dicen que es la energía específica. Por otra parte, la cantidad de material eliminado por minuto viene dada por la multiplicación de las antes definidas, y nos daría un total de 87.500 milímetros cúbicos sobre minuto. Por lo tanto, esto daría como resultado, para obtener la potencia consumida, multiplicamos la energía específica por el resultado anterior y nos daría 1094 watts.
Teniendo en cuenta que la potencia está relacionada con el par mediante, nos quedaría la siguiente expresión, donde W sería W minúscula, sería 2 por pi por newton. El par se puede calcular a partir de esa ecuación, despejando el par, y nos daría como resultado 70 newton por metro. Sabiendo que el par es la función de la fuerza de corte y está relacionado con ella a través de la siguiente ecuación que podemos ver acá, despejamos la fuerza de corte y sustituimos los valores y obtenemos que la fuerza de corte es igual a 1393 newtons. Podemos decir que toda esta teoría basada en el tema es suficiente para entender y aprender sobre ellos, ya que de alguna manera el fresado, el tallado, el esmerilado, troquelado, punzonado y el cizallado se relacionan o están relacionados al pertenecer a los procesos de manufactura sin pérdida de material. Y aunque cada uno tiene sus propias características, sus diferentes tipos, sus aplicaciones, aprendimos que todo dependerá del material y de lo que se requiera realizar. Es decir, todo para hacer una pieza de ciertas especificaciones, dándonos cuenta de que nosotros como ingenieros industriales debemos estar siempre informados respecto de las especificaciones y tiempos requeridos para fabricar las piezas, controlando así el capital humano, la materia prima, la calidad y por ende los costos. Después de conocer un proceso de maquinado de una pieza, podemos decir que lo primero que necesitamos realizar o establecer cuando trabajamos en la industria o tengamos nuestro propio negocio es un objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr en cuanto a cantidad, a calidad o posteriormente debemos definir en base a las características deseadas el proceso de fabricación adecuado, lo que implica la selección de la maquinaria y herramientas, así como la cantidad de mano de obra empleada. La selección del material es otro punto importante y debe estar de acuerdo con la calidad que se requiere lograr y con el tipo de maquinaria en la cual se invertirá. Es necesario también hacer dibujos de la pieza para evitar confusiones y lograr que ésta sea un producto terminado tal y como fue planeado. Finalmente, después de entender toda la teoría plasmada en este trabajo, podemos decir que nuestro objetivo se cumplió y que ahora podemos tener una idea más clara de lo que significan estos procesos. Conocimiento que seguramente vamos a aplicar.